Hola México, soy Tito Figueroa y estamos construyendo la industria tecnológica 100% mexicana. Seguimos en el Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa 1, con el doctor Miguel Aque, pues contándonos su historia, y nos quedamos en dos puntos bien importantes. Uno, si hubieron maestros en su entorno desde primaria, secundaria, vocacional, carrera, que lo inspiraron y que hoy pudiera ser la diferencia de la selección de una carrera que marcó el resto de su vida. Y la otra, pues conocer un poquito más de niños y cómo aprendió a manejar bicicleta, si sabe manejar bicicleta, y lo que nos quiera compartir el doctor, porque es importante conocer que normalmente cuando pensamos que nacemos en un ambiente de pobreza, se marca nuestro destino y ya no podemos aspirar a más. Por eso nos interesa, o tengo mucho interés de conocer más del doctor Aque. Doctor, nos quedamos. ¿Qué maestro inspirador conoció usted en su carrera? ¿O su hermano, su papá? ¿Cómo fue el maestro? Mira, desde la secundaria yo fui grabando a maestros que impactaron mucho en mi vida. Bueno, como yo les mencionaba, como niño mayo hablante de Yucatán, a veces no hablaba yo adecuadamente o apropiadamente en español. Entonces tuve una maestra que era maestra de español justamente, a quien yo le pedí que me diera clases particulares, le dije, ¿no? A ella. Y me dijo, no, pues es que yo no cobro, no doy eso. Y le dije, pero es que yo necesito de su apoyo. Usted habla muy bonito, su dicción es hermosa, su conocimiento de la literatura es impresionante. Ayúdeme. Y me dijo, te voy a dar clases en mi casa en las tardes, no te voy a cobrar porque yo no cobro por ello. Y me daba clases de literatura, me daba clases de español, y entonces con ella me empecé a soltar un poquito más para hablar el español, porque pues como mayo hablante vas arrastrando algunos vicios también de lenguaje, ¿no? Ya ves que el maya es muy arraigado, incluso hay expresiones mayas muy fijas todavía en el lenguaje habitual de los yucatecos, ¿no? ¿Cómo cuál, Luna? Pues son muy localismos, le dicen en maya el guayeísmo, ¿no? Lo que es muy de aquí, lo que siempre ya conocemos, esa expresión de madre, ¿no? Es una expresión así como de exclamación, ¿no? Entonces, y hay algunas palabras que no son muy utilizadas en México y que son muy propias ahí de Yucatán. Bueno, pues ese guayeísmo se lo tiene uno que quitar, porque si no te hacen bullying en todas partes, ¿no? Bueno, pues esta maestra Candita Flores, Candita Sauza, ella me ayudó mucho en Yucatán, pero cuando llegué aquí a la vocacional conocí a unos maestros extraordinarios. El maestro Mario Benítez en matemáticas era muy rigorista, con él pasaban 3 o 4 compañeros, no más, pero sí enseñaba bien. Muy rigorista el maestro Mario Benítez de matemáticas. Y tuve la fortuna de tener un maestro de química, el maestro Alberto Vázquez del Mercado. El maestro me dijo, tú no vas a poder ser ingeniero. Le digo, ¿por qué, maestro? Pues porque yo no veo que sepas y entiendas lo que es el enlace covalente y todo lo que estamos explicando. Le dije, la verdad sí se me ha dificultado mucho la tabla periódica, pero ya hice un esfuerzo, maestro, y estoy aplicando los procesos mnemotécnicos que usted me dijo, y le puedo decir ahora que yo ya conozco prácticamente a todos los elementos de la tabla periódica. Y se los empecé a recitar. Le dije, miren, estos son los metales alcalinos: litio, potasio, cesio, rubidio, francio, bario y radio. Y se quedó sorprendido. Dice, ¿cómo te lo aprendiste? Empecé a cruzar y a hacer asideras y expresiones, y me los aprendí así: Pemancas, vara, berilio, magnesio, escanio, vanadio y radio. Na, triserreat, helio, neón, xenón, argón. Y le dije, y yo creo que así no se me olvida. Y me dijo, ¿sabes qué? Nunca se te va a olvidar en tu vida, y tiene razón. Hasta ahora no se me ha olvidado la tabla periódica. Es una forma muy bonita de aprender los elementos de la tabla periódica de memoria, ¿no?
Pero usted descubrió su método de estudio o fue a algún lugar donde le dijeron? Él dijo, el maestro en clase, necesitan aplicar métodos mnemotécnicos. Y yo dije, ¿qué es la mnemotecnia? No, entonces me puse a ver, ¿y qué es la mnemotecnia? Pues es crear asideros para que tú recuerdes las expresiones o palabras, ¿no? Y así aprendí la tabla periódica, y esto lo aprendí con mi maestro Vázquez del Mercado, y eso nunca se me olvidó. Tuve otro maestro que nos marcó a todos los compañeros de la vocacional. En pleno movimiento estudiantil, ya había estallado el movimiento estudiantil, la vocacional 3 seguía teniendo clases, especialmente los sábados, con el maestro José Ángel Silleros. Él era un maestro que de niño fue exiliado español, en la época de Cárdenas, llegó a México. Él se desarrolló muy bien en México, fue un ingeniero electricista, trabajaba para la Compañía de Luz y Fuerza del centro, y nos daba clases de 6:30 a 7:30. Y yo siempre le decía, oiga, yo no puedo llegar a las 6:30 porque a las 6:30 estoy en el pentatlón saliendo, ¿no? Y me dice, qué bueno que lo dices, porque así como tú, deben de haber otros alumnos. Dice, pero para que se nivelen todos, les voy a regalar 5 horas de matemáticas todos los sábados. Entonces nos daba matemáticas de 7 de la mañana a 12 del día. Repasamos todo el programa, les dimos 2 o 3 vueltas, hasta nos enseñó a hacer cálculos de la velocidad y el tiempo en la que un cohete llegaría a la luna. Desde entonces él ya lo traía. Y ese tipo de ejemplos muy inspiradores, y esa generosidad del maestro, porque él como español no cobraba como profesor, él regalaba ese tiempo como una compensación a México que lo acogió cuando el franquismo de España, ¿no? Entonces tuve la fortuna de conocer a ese maestro que me marcó mucho en lo que es el saber dar y el saber recibir, ¿no? Esa generosidad que debe de tener todo ser humano, de saber agradecer que cuando uno recibe también hay que dar. Fíjese, usted es un beneficiario pleno de un buen gobierno que hizo Lázaro Cárdenas. Pues él crea el Politécnico. Es correcto. Y aquí hay un estudiante, un resultado de un estudiante del Politécnico. Él es el que le da la oportunidad a esos españoles a que vengan a México y definitivamente pues estaba viendo él una visión de un beneficio, no trajo a cualquiera, trajo gente valiosa que marcó, y usted es un resultado de un buen gobierno o de una estrategia buena educativa de gobierno. Es correcto. Doctor, el tema de las ingenierías, cuando los alumnos o los muchachos que estudian preparatoria, vocacional, bueno, en el caso de la vocacional ya va muy enfocado a las matemáticas, ¿no? Las matemáticas tienen que ver algo para el resto de las carreras, o sea, es alguna base, porque yo veo que el maestro los convocaba los sábados. Yo hoy quisiera conocer qué alumnos estarían dispuestos a sacrificar de 7 a 12 del día e ir a estudiar matemáticas. ¿Por qué iba usted de 7 a 12? O sea, ¿cuál era la necesidad? ¿O por qué usted sí fue? ¿Qué lo llevaba a decir, yo voy a estudiar matemáticas? Porque había que corresponder a ese ofrecimiento del maestro, que sabíamos nosotros que él nos daba clases pero no cobraba en el Politécnico, y que decía, pues como de 6:30 a 7:30 siempre andamos corriendo, de los sábados vamos a recuperar todo lo que tenemos perdido. La verdad es que él cubría con mucho su programa, ¿no? Y daba mucho más. Entonces ese maestro, pues no solamente a mí, nos marcó a todos los jóvenes que formamos parte de esa vocación. ¿Cómo se llamaba el maestro? José Ángel Silleros. No se me olvida. Un español. Pero es que, híjoles, de repente unos alumnos, ni va a venir no lo dijo, no va a venir en el examen, nos reducimos mucho a eso. Sí es posible ser un extraordinario estudiante en México, ¿no? Sí. Y competir con lo mejor que hay en el mundo. Fíjate que creo que esas cosas fue lo mejor en mi vida que me pasó, porque yo le perdí miedo a las matemáticas desde entonces y descubrí que las matemáticas son la llave, y yo todavía digo más, que las matemáticas son la madre de todas las ciencias, porque si tú sabes matemáticas, si entiendes las matemáticas, entiendes con mucha más facilidad todas las demás ciencias. Y es que todas las demás ciencias llevan lógica, por lo menos lógica, y eso es álgebra. Están ligadas. Están ligadas.
Doctor, ¿algo más que nos quiere decir de que los alumnos pudieran conocer de este extraordinario mexicano que pues desde que lo vemos pareciera que nació un niño serio y que fue muy cuadrado de ser muy buen estudiante y aprender matemáticas? Lo último que nos quiere decir de ese ser humano extraordinario, de su niñez, de su juventud, tuvo novia, no tuvo novia, cómo aprendió a manejar bicicleta. Y lo comento porque en nuestra época aprender a manejar bicicleta era agarrarla que estaba en la calle y como pudiera uno, y no sé hoy cómo es. ¿Con qué podemos cerrar esta primera pregunta, mi estimado doctor? Pues yo te puedo decir que viví una niñez extraordinaria, una niñez muy feliz, a pesar de que era mucho el trabajo de mi padre, pero yo disfrutaba y vivía intensamente cada momento. Lo que sí le imponía yo a mi padre, porque él no le gustaba, era mi afición al béisbol. Los domingos sí le decía, porque él quería que lo acompañara también a los trabajos, y los domingos yo estaba con mi bicicleta, mi manopla, mi pelota y mi bat, y le dije, me voy a jugar ahorita. Y él me decía, no más porque hay mucho trabajo, que sí me voy, y hasta que finalmente él me cedía el paso y me iba con mi bicicleta manejando para ir a jugar béisbol. Desde luego que eso me hizo aprender a manejar la bicicleta y adquirí un dominio tremendo con la bicicleta. Es que a esa edad somos muy elásticos, ¿no? Íbamos manejando muy fuerte, subías hasta los pies en los manubrios, te acostabas ahí, bueno, seguías con la bicicleta, ¿no? O sea, sí tuve una niñez de verdad y una juventud extraordinaria, muy feliz. Cuando a mí me han preguntado, ¿cuál es el momento más feliz de tu niñez? Verme en la tercera base jugando al béisbol. Eso no se me olvida y lo disfruto mucho. Ay, qué bueno. Sí. ¿Usted tuvo becas? ¿Beca de estudio? Lo comento porque hoy en la modernidad, en este momento, en 2023, ya hay beca para primaria, secundaria, preparatoria. ¿Usted tuvo beca? No, la verdad no. Ok. Nunca tuve beca ni desde la primaria, nunca. Resultado de su esfuerzo, de sus padres, de la familia, Sí, su propio, fue como buscan cómo llegar a la Ciudad de México y permanecer aquí. Sí, es ese carácter también de mucho independencia. Eso que cuando llegué aquí a México, mi hermano me daba, me acuerdo, 35 pesos a la semana. Me dice, con esto para tus pasajes y para que comas una torta allá en la escuela. Pero cuando me daban los 35 pesos, yo me sentía muy mal. Me sentía muy mal porque estaba yo acostumbrado en Yucatán a generar mi propio ingreso, A trabajar. y yo siempre tenía bastante dinero en la bolsa, porque hacíamos el pan, lo llevaba a vender, yo traía el dinero en la bolsa, ¿no? Llegábamos a la casa y desparrábamos todo el dinero en el cajón, pero siempre traía dinero, y cuando me daban 35 pesos, dije, no puede ser que ahora me tengan que dar dinero. Y sí, estuve con mi hermano prácticamente un año, pero ya no pude, y entonces decidí buscar trabajo. Y mi primer trabajo fue dar clases en una secundaria técnica que estaba ahí en las calles de la Santa María de la Ribera, en Salvador Díaz Mirón, que por cierto el director era un tabasqueño, y que cuando me vio y me dijo, no, pues tú eres del sureste, te voy a ayudar. Entonces me dio clases de matemáticas en la secundaria, y yo ya dejé a mi hermano y me sentía mejor porque ya empecé a generar mi propio ingreso. Desde ahí empecé a tomar el camino de la educación. Maestro, qué historia tan inspiradora, como pondrían hoy en los titulares, de campesino a doctor, y director del Tecnológico Iztapalapa 2. Muchísimas gracias por esta primera parte de nuestra entrevista. Seguimos en la siguiente. Por favor, jóvenes, quien tenga alguna duda, algún comentario y que vea que esta historia es real o tenga dudas, por favor, pregúntenle lo que quieran al doctor Miguel Aqué. Continuamos.